Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues vamos a comenzar con esta tercera parte de Edad Moderna, igual que lo hicimos en la vez anterior, pues solamente daremos así un repaso muy rápido de los acontecimientos más importantes de este periodo. Bueno, este periodo nos toca el siglo XVIII, ahí dice 2, debería de ser 3, pero bueno, eso lo arreglamos después. El siglo XVIII es probablemente uno de los siglos más importantes en relación con la edad contemporánea, no solamente por lo que supuso para, para el fin del siglo XVIII y el siglo XIX, sino porque es el llamado siglo de las luces. En la próxima sesión, la última, vamos a ahondar un poco más sobre qué fue la ilustración y por qué es tan importante. Pero basta con decir que en el siglo de las luces se sientan las bases de las ideas filosóficas, científicas, políticas que todavía hoy rigen el pensamiento contemporáneo. Solo basta recordar, por ejemplo, el concepto de derechos humanos, el concepto de democracia, el concepto de Estado de Derecho, o el concepto de contrato social o constitución que todavía hoy rige a buena parte de Occidente y algunos países de Asia. Quiero pensar Japón, quiero pensar Indonesia, Malasia, Singapur, que con todos los pros y contras, pues han logrado mantenerse como países más o menos democráticos hasta cierto punto, sobre todo en los últimos años, gracias a estas ideas. Si bien es cierto que la cultura griega y luego el cristianismo van a tener una gran importancia en el origen de la cultura occidental, el siglo de las luces va a ser este, el fermento inmediato de lo que va a ser la idea, las ideas de la edad contemporánea, y que todavía hoy tratamos incluso de alcanzar en esa labor de alcanzar un mundo más democrático, con más derechos, y que todavía es una tarea que no parece tener fin. Bueno, ¿qué tenemos en este siglo? Pues tenemos muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos las guerras de sucesión dinástica, en lo que se refiere, por ejemplo, a España, en lo que se refiere, por ejemplo, a Polonia, incluso tenemos pues una serie de acontecimientos que van a ser importantes, como por ejemplo la unión, pues a propósito por estos días, es aquí en este siglo donde al principio del siglo XVIII, cuando las coronas de Escocia e Inglaterra se unen en una sola y nace el Reino Unido de la Gran Bretaña. Ya después se añadirá Irlanda del Norte, pero aquí es el inicio, ¿verdad? En América, en cambio, en el continente, empieza a haber movimientos de disidencia, no solamente en la América inglesa, sino también en muchas otras partes del continente, poco a poco. Mientras en África tenemos el surgimiento de reinos e imperios en este periodo, aún a pesar de las incursiones esclavistas por parte de Portugal. Mientras en Extremo Oriente, pues tenemos una serie de acontecimientos como por ejemplo la expulsión de los últimos mogoles por parte de los Maratha en la India, o las guerras entre Birmania y Siam. Es también
la época de enfermedades, terremotos, eh, comienzan los problemas entre españoles e ingleses, que se va a prolongar hasta el fin del siglo. Comienzan también los primeros choques entre franceses e ingleses por el control de Norteamérica, en la que se verán involucrados también las tribus indias. Y mientras tanto, surgen dinastías y caen reinos y hay guerras en Asia. Tenemos también la guerra de sucesión austriaca, María Teresa, junto con, y más tarde con Catalina la Grande de Rusia, serán la gran emperatriz del Sacro Imperio, y también en el caso de Catalina la Grande, emperatriz del Imperio Ruso, hablando de mujeres empoderadas, ¿no? Por otra parte, en África, vuelvo a repetir, a pesar de la cuestión esclavista, tenemos estados que surgen, reinos que se alzan, y empiezan las incursiones del Reino Unido y de Francia en la India e Indochina. También en este periodo es el gran terremoto de Lima. Y hablando de terremotos, pues más tarde vamos a tener el terremoto de Lisboa, que va a provocar 100.000 muertos, igual que pues, sucedió en el de Lima, ¿no? Gran cantidad de muertos. En 1763, España, a través de un tratado, pierde los territorios de Florida y el Mississippi, y que pasan a los británicos. Y es en este periodo donde empezamos a ver, a propósito del siglo de las luces, el primer volumen de la enciclopedia y las publicaciones de Voltaire y de Rousseau, que van a ser uno de los pensadores importantes en lo que se refiere a la ilustración. Comienza acá en América la guerra franco-india. Esta guerra franco-india no nos debe apantallar el nombre. En realidad fue una guerra franco-británica, solo que los británicos muy astutos hicieron que los roces fueran entre franceses y las comunidades indias que estaban como en protectorado con los británicos. Y si bien es cierto que en esa guerra franco-india participaron soldados ingleses, oficialmente el conflicto fue entre franceses e indios. Por cierto, en esta guerra se foguearon algunas de las figuras que más tarde veremos en la guerra de independencia de Estados Unidos, como por ejemplo George Washington. Empiezan en África los Boers. Si ustedes buscan quiénes son los Boers, esos son colonos holandeses que son los que se van a asentar en Sudáfrica, y que más tarde, mucho tiempo después, cuando surja la República Sudafricana, se van a hacer del poder y van a crear las leyes apartheid, de las que Sudáfrica se verá sometida hasta fines del siglo XX. En fin, tenemos una serie de situaciones. Y para 1772, a ver, sí, 70, acá estaba, bueno, vamos a tener los repartos, comienzan los repartos de Polonia por parte de Prusia, Rusia y Austria. No solamente de Polonia, también de Moravia, de Bohemia, de Ucrania. Parte de los conflictos vienen desde esta época. En 1783 se firma
es la independencia de Estados Unidos. En este mismo periodo Rusia se anexa Crimea, donde hemos oído eso, y Kant empieza a publicar, ¿no? También acá en América, pues aparte de la gran independencia, comienzan insurrecciones en contra de España, tanto en la Nueva España como en Perú. Y es en esta época en cuando se fundan Los Ángeles, California, ¿verdad? En estos mismos años, la Gran Bretaña termina por controlar el subcontinente indio. Y son los viajes del Capitán Cook por Oceanía. Más tarde, ya para 1786, el fin del siglo, pues la toma de la Bastilla, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y luego el ascenso de Bonaparte al poder. Aquí en América, pues tenemos, por ejemplo, el control que Rusia hace de Alaska. Sí, Alaska llegó a estar bajo control ruso. Y mientras tanto, en África y Asia, pues el control europeo cada vez se va haciendo mayor, ¿verdad? Bueno, pues así, a grandes rasgos. Les pongo aquí dos videos de la gente de Academia Play, Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Vamos a ver. Véanlos, están interesantes, sobre todo porque, entre otras cosas, nos damos cuenta que varios de los que fueron autores intelectuales de la independencia de Estados Unidos también van a estar detrás de la Revolución Francesa. Y de ahí va a nacer esa amistad entre la República Francesa y los Estados Unidos. Bueno, pues así de rapidito, así solamente es una cosa así muy somera, más o menos para que tengamos un contexto histórico de lo que estamos hablando cuando hablamos de arte. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.